Hola, buen domingo para todos, muy buenos días. Queremos disfrutar de la reunión juntos, queremos darles un gran saludo, un gran cariño a todos los niños de la escuela dominical que ayer sábado tuvieron por primera vez una reunión online. Gracias a Lisandro y a Jessica que lo pudieron realizar para ellos. Un saludo para todos los papás también que nos están mirando. Gracias por acompañar a sus pequeños en estas clases que tuvieron muy lindas en el día de ayer. Y queremos, darle muchos cariños a todos aquellos hermanos que no van a pasar un domingo en familia porque están solos, darles todos nuestros abrazos, nuestros besos a la distancia, mucho amor porque sabemos que es difícil transitar solos esta cuarentena. Así que también para el día lunes, feliz Día de la Patria para todos. Y si estás en casa y estás en familia y estás con algún hermano, te vamos a pedir que ores por Argentina, por todos los argentinos, para que tengamos pronto una salida y un alivio a la situación tanto médica como financiera también. Así que feliz domingo para todos, vamos a disfrutar juntos. Bendiciones. Chao. Buen día, hermanos, que el Señor le bendiga. Les deseo que tengamos una buena reunión de domingo, a la distancia, pero cerca en el Espíritu Santo de Dios. Y quería comenzar dejándole una reflexión. Proverbios capítulo 17, verso 16, dice: en todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempos de angustia. Y el significado de angustia, según el diccionario, dice que es un estado de intranquilidad o inquietud muy intensa causada especialmente por algo desagradable o por la amenaza de una desgracia o peligro. Pero este proverbio no habla del amor de un hermano y del amor de un amigo. Qué mejor ejemplo que nuestro Señor Jesús, el hermano mayor y el mejor amigo. Y según la Biblia dice que Él como hermanos desde antes de la fundación del mundo, nos predestinó, nos justificó y nos glorificó. Y como amigos, nada más y nada menos, hizo el acto más grande de amor que una persona puede hacer, dar su vida por cada uno de nosotros. Así que el Señor Jesús está dispuesto, si en algún momento de este tiempo somos llevados a transitar momentos o algún camino de angustia, te animo a que traigas a la memoria este versículo, que en todo tiempo ama al amigo y es como un hermano en tiempos de angustia. Recuerda que el Señor dice en su palabra: yo estaré con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Esto habla de la fidelidad, del amor, de la paciencia que nuestro Señor tiene para cada uno de nosotros. Que el Señor te bendiga y que puedas disfrutar de esta reunión. Siempre
Hola, buenos días. Este domingo volvemos a estar juntos por este medio, muy contento porque ya podemos estar pensando en que pronto, quizás pronto, ya nos van a dar una posibilidad de, aunque sea estar algunas personas en la iglesia. Estamos muy contentos. Estuvimos el miércoles haciendo esta reunión de preguntas y respuestas, que desde ya quiero darle muchísimas gracias porque tantos hermanos, tantas hermanas preguntaron, estuvieron juntos. Realmente me gusta mucho. Muchos preguntan, muchos aprenden, muchos también nos van comentando lo que ellos sienten o saben de la palabra, de la escritura. Así que es muy bueno porque están activos y eso me puso muy contento. Ahora, como hubo muchas preguntas y después siguieron las preguntas, una vez que terminamos, hoy voy a utilizar este momento para ir aclarando un poco más y por supuesto afirmando las ideas, porque es un tema muy importante. Toda la escritura es importante, pero hay temas en los cuales nuestro Señor Jesucristo se detuvo, hubo razones, y aquí tenemos razones muy fuertes. Y también quiero aclarar, estuvimos hablando de la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo, estuvimos hablando del rapto de la iglesia, y estábamos diciendo de que el tiempo de la iglesia es un espacio que hay en la historia, es como un hueco en la historia de Israel, de todo lo que Dios hizo con Israel hasta el día de que el Mesías vino y hasta el día en que va a venir por segunda vez el Señor Jesucristo. Hubo un espacio como un misterio, según Pablo. Y ese misterio es la iglesia. Y en esto, lo que vamos a hablar hoy, que estuvimos tocando de las parábolas, hay algo donde el Señor Jesucristo deja ver o deja entrever lo que va a pasar, porque los discípulos querían saber cuándo iba a ser la venida del reino, cuándo iba a restaurar el reino. Y ellos, por supuesto, estaban esperándolo. Y cuando vino el Señor, ellos esperaban que el Señor haga eso, no esperaban que muriera en una cruz. Ellos esperaban que tomara el reinado el Mesías. Entonces se le había hecho a ellos una complicación. Ahora, ¿qué es lo que vamos a ver? ¿Por qué? ¿Por qué usó Jesús? ¿Por qué las usó a las parábolas? ¿Para qué las usó? ¿A quién iban dirigidas? ¿Y qué quiso mostrarle a sus discípulos? Muchas de las preguntas que el miércoles estuvimos hablando y contestando y preguntando fue justamente de esto, porque estábamos viendo la parábola del sembrador. Ahora, las parábolas tienen un fin. El fin que tienen las parábolas es justamente el Señor Jesucristo utilizó, y acá es lo que vamos a ver, este sistema. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué Él lo utilizó? ¿Por qué las usó el Señor? Vamos a ver en Mateo capítulo 12, verso 22 al 24, dice así: entonces fue traído a él un endemoniado, ciego y mudo, y lo sanó, de tal manera que el ciego y mudo veía y hablaba. Y toda la gente estaba atónita y decía: ¿será este aquel hijo de David? Mas los fariseos, al oírlo, decían: este no echa fuera a los demonios, sino por Belcebú, príncipe de los demonios. En este momento, en el capítulo 12, llega como el colmo. Aquí llegan al colmo los fariseos, cuando ya lo acusan al Señor de que él lo que hacía, los trabajos que hacía, los milagros que hacía, lo hacía por Belcebú o por Satanás. Cuando llega este momento, entonces el Señor ahí va, ya en el versículo 34 del mismo capítulo 12, y Él les dice: generación de víboras. Aquí empieza, en este momento hace un alto, el Señor, estaba hablando del capítulo 12, y aquí se frena cuando ellos lo acusan a Él de que Él hace las cosas por el diablo, que echa a los demonios por Belcebú.
Y él aquí les llama la atención y les dice, cualquier pecado les va a ser perdonado menos uno. Hay uno que no tiene perdón, y ese dice cuando blasfeman contra el Espíritu Santo, que en este caso lo que estaban atribuyéndole los fariseos era el poder que el Señor Jesucristo estaba ostentando, que era el poder del Espíritu Santo. Ellos decían que era el poder del diablo. Entonces le atribuían al diablo un poder que era del Espíritu Santo. Esto era blasfemar contra el Espíritu. Y ahí el Señor les dice, esto no tiene perdón. Y Él les llama generación de víboras. En este momento se establece la división. Aquí es donde, por eso las parábolas vienen. Entonces el Señor dice, bueno, a partir de ahora, ustedes no van a entender nada de lo que yo diga. A partir de ahora, lo que diga solamente lo van a entender los que yo quiero. Y esos eran sus discípulos. Y por eso ahí Él comienza a hablarles por parábolas. Aquí este es el motivo y el momento donde comienza. Entonces, ¿por qué las usó? Las usó para que los que escucharan ya no puedan entender. Y acá hubo muchas preguntas respecto a este tema el miércoles, y quiero decirles que Dios tiene una manera, y eso es lo que yo trato de enseñarles, de que Dios tiene su manera de pensar y Él ya tiene todo hecho. No olviden que Él creó todo el universo y nos creó a nosotros, y que Él conoce absolutamente todo. Él sabe hasta el último día, porque en el Apocalipsis está escrito toda la historia. Él lo sabe. Por lo tanto, la forma que Él tiene de manejarse es su forma. Hay veces que las personas, o incluso algunos cristianos, quieren hacer que Dios sea más bueno, porque piensan que Dios es malo, porque es injusto. ¿Cómo va a ser eso? Como acá, ¿cómo? De golpe. Entonces Él decidió que esta gente no entienda nada. Sí, Él decidió que esta gente no entienda nada. Y si hay personas que dicen, no, esto no puede ser. Bueno, si no puede ser, para el que no puede ser es porque está en contra de la palabra escrita de Dios. El Señor Jesucristo lo dijo, aquí está escrito. Por lo tanto, nadie puede pensar una cosa diferente. Eso es lo que yo trato de enseñarte hoy. Es que no te muevas por lo que piensas, no te muevas por lo que en general se piensa, porque ahora con el asunto de los derechos humanos y demás, están metiendo en la bolsa incluso a Dios y lo están haciendo a Dios injusto. Dios no es injusto. Dicen, pero ¿cómo? Dios entonces ahora no quiere a tal y tal persona. No es que no la quiere, las ama. Pero Él dice, si están en pecados, la paga del pecado es la muerte. ¿Cuál era el problema de los discípulos? Los discípulos tenían un problema ellos en ese momento, porque ellos querían saber a toda costa cuándo restablecería el reino de Israel. Ellos le preguntaron muchas veces, continuamente le estaban preguntando, ellos querían saber. ¿Saben por qué? Porque habían estado esperando por muchos años la llegada del rey. Y cuando llega el Señor Jesucristo, ellos esperan que restablezca el reino. Ellos están esperando que el Mesías, príncipe, el que estaba ahí con ellos, Jesucristo, tomara el reinado y los sacara de la sujeción donde estaban de Roma. Ellos querían ser libres y querían que suceda todo lo que habían escuchado de los profetas, de Isaías, de Jeremías, de todos ellos que habían anunciado el tiempo donde la restauración de Israel y todas las profecías que hay, donde todo el mundo, toda la tierra, todas las ciudades, todos los países iban a ir a rendirle culto allí en Jerusalén, y Jerusalén iba a ser el centro de todo, y el Mesías, el rey, iba a reinar. Ellos estaban esperando realmente eso. Entonces ellos les decían, ¿cuándo va a ser? Mire, tanto fue que hasta después del Señor, después de resucitado, el Señor, aún ahí, en el último día que Él estuvo en la tierra, el Señor, después de resucitado, antes de ascender al cielo, ellos le vuelven a preguntar, y eso está en Hechos 1, y le dicen, Señor, antes de irse, le dicen, ¿cuándo restaurarás el reino de Israel? Estaba resucitado el Señor. Y Él le dice, pero esto no le toca a ustedes, esto está en la sola potestad de mi Padre, el saberlo. Le dice así, y en ese momento en donde Él asciende al cielo. Entonces, esto es algo que continuamente ellos le preguntaban. Ahora, ¿qué es lo que está sucediendo y por qué decimos esto? Porque ellos, al pedir el reino, el Señor en las parábolas, lo que empieza ahora, capítulo 13, dijimos en el 12,
se plantó y dijo, a partir de ahora ustedes no entienden nada. Entonces, ahora el capítulo 13, que arranca en el verso 3 del capítulo 13, vamos al capítulo 13, verso 3, dice, y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo, he aquí el sembrador salió a sembrar, y empieza con la parábola del sembrador, que es la que hablamos el miércoles. Ahora, él comienza a hablarles por parábolas y el tema es que él cuando abiertamente les dice a los fariseos que son hijos del maligno, en ese momento él dice, a partir de ahora los hijos del maligno no van a entender. Voy a hablar por parábolas. ¿Para qué? ¿A quién iba dirigida? Ahora iba dirigida a los hijos del reino, que en ese momento eran sus discípulos, los que creían en él. Entonces, en ese momento sus discípulos escuchaban igual que los otros, no entendían igual que los otros, pero cuando volvían a su casa, cuando estaban con él, le decían, Señor, ¿nos puedes explicar las parábolas? Y él le dice, sí, a ustedes sí, porque a ustedes les es dado el entender. Ahora, las parábolas eran muy simples, realmente eran muy simples, porque él le daba historias conocidas para ellos. Ahora, ¿por qué si las historias eran tan simples, por qué estaba escondido allí un misterio que no podían entender? ¿Cuál era la razón? Porque uno dice, las parábolas son re simples, le está diciendo cosas triviales. Ahora, ¿cuál era? ¿Por qué era tan difícil? ¿Por qué era un misterio? Porque del reino de que él está hablando en estos pasajes, en algún momento en las parábolas, él está hablando del reino que se iba a desarrollar a partir de que comience la iglesia. Mucha parte de ese reino se iba a manejar allí. Fíjense que Juan el Bautista, cuando él vino, él anunciaba que iba a venir, a que se arrepienta Israel, que venía el Hijo de Dios, pero él les hablaba a todos y les decía lo que iba a venir y el castigo que iba a venir. Ese castigo de que hablaba Juan era el castigo que estamos hablando en la segunda venida. O sea, Juan mismo, cuando llegó, toda su predicación, todo lo que él llevó al conocimiento de Israel en ese momento, no incluía la iglesia, porque Juan no estaba enterado, porque era un misterio, realmente lo era, realmente lo era. Entonces ahora el Señor lo que está haciendo, dice, bueno, les voy a decir cómo es, y empieza a darle y a contarle cómo es, o cómo va a ser el reino durante el tiempo de lo que es la iglesia hoy, incluso más adelante. Pero es por eso que no entendían ellos, porque eran simples, pero no entendían. Es por eso que aún ahora tampoco se entiende, aunque es simple, no se entiende. Pero ¿quiénes no le entienden? No le entienden las personas, hoy primeramente las que no son hijos de Dios, las que no son hijas del reino, vamos a decir así. Las que no han creído en el Señor Jesucristo no la pueden entender, a no ser que alguien le explique, y asimismo no van a entender la esencia. ¿Quiénes van a entender la esencia? Solamente los que portan la salvación y el Espíritu Santo está en ellos. Si vos creíste en el Señor Jesucristo y tu nombre fue escrito, anotado en el libro de la vida, entonces el Espíritu Santo mora en ti. Tú eres templo del Espíritu Santo y el Espíritu Santo te revela los misterios de Dios. Entonces, cuando escuchás las parábolas, las podés entender. Ahora, algunos van a decir, porque algunos se preguntaban, ¿por qué yo no entiendo? ¿Por qué no entiendo? Bueno, los discípulos del Señor tampoco entendían y creían en Él. Y cuando estaban cerca, solo con Él, les decían, ¿cómo es? Y el Señor les explicaba y abiertamente les decía. Bueno, es lo que estamos intentando hacer en estos días. Estamos intentando que muchos no alcanzan a entender. Son hijos del reino, pero no alcanzan a entender. ¿Por qué? Porque sigue siendo un misterio. Entonces este misterio tiene que ser revelado por el Espíritu Santo. El miércoles cuando hablábamos, ahora cuando estoy hablando, pues estás oyendo y el Espíritu Santo te va a dar la revelación mientras yo te voy dando ideas, yo te voy contando y el Espíritu Santo te va a hacer que vos lo entiendas, y cuando lo entiendas vas a decir, Entonces, ¿qué habla? Las parábolas estaban en una forma simple, le mostraba cómo iba a funcionar el reino. ¿Dónde? ¿En el cielo? No, aquí en la tierra.
Esos eran los ejemplos. Miren, les decía, así funciona, así va a funcionar. De este modo. No había otra forma, no tenía uno que pensar en otras cosas. ¿Qué es lo que quiso decir? Eso quiso decir. Ahora en este momento yo te voy a dar 3. Vamos a hacer, por supuesto, la vamos a desmenuzar un poco, no mucho, pues son 3. Vamos a estar hablando de la del sembrador, la cizaña y la levadura. Entonces, de las parábolas, lo que vamos a ver es el funcionamiento del reino de los cielos en la tierra. El Señor le explica para que ellos entiendan, porque iba a ser en el principio mientras ellos vivieran, durante la iglesia, que iba a ser después de Pentecostés, incluso después de la iglesia, después del rapto, incluso algunas cosas de las que Él dijo en estas parábolas van a suceder hasta que Él venga de nuevo a restaurar el reino de Israel. Entonces, en estas parábolas hay una extensión bastante grande de tiempo, pero es sobre la tierra. Por eso él les decía, ¿a qué les voy a decir? ¿A qué se parece el reino de los cielos? El reino de los cielos es semejante a y se parece a o es como, y ahí empezaba él. Entonces, lo primero que fue la que hablamos el miércoles fue la parábola del sembrador. Y aquí tuvimos un montón de preguntas, pero él habla de la semilla, que es la palabra de Dios, que caía en tierra. La tierra vendría a ser el corazón de las personas, sería. Caía en el camino, pedregales, entre medio de los espinos o en buena tierra. Y hablamos de esto, y es una explicación que el Señor hace de lo que iba a suceder, durante el tiempo, la tierra, cómo iba a funcionar, y esa es la manera de verlo. Y Él lo explica y Él les dice, miren, va a haber gente entre ustedes, no en la iglesia, va a haber gente en el mundo, va a haber gente entre ustedes que va a oír la palabra de Dios, van a recibir la palabra de Dios. Y Él les dice, y ahí le da la parábola, la que cae sobre el camino, que yo les decía el miércoles, según la historia, ¿no? Los campos, ellos no tenían divididos como ahora por alambrados. Había caminos de 1 metro, 1,5 metros de ancho, largos, y los campos eran finos y largos, y eso dividía un vecino del otro, y por ahí también caminaban largos caminos hacían. Ese camino estaba apelmazado de tanto caminar. Entonces, cuando el sembrador salía, él tiraba la semilla, y por el mismo viento que había, semilla iba y caía sobre ese camino que estaba duro. Como no entraba, venían las aves del cielo, veían la semilla y se la comían. Entonces Él les dijo, cuando le hace eso, nadie entendía, y Él les dice, esto va a pasar. ¿Qué es lo que va a pasar? Mucha gente va a oír la palabra de Dios, la va a oír, pero no la va a entender. La va a oír y queda ahí la semilla, entra a su oído, pero el diablo viene y se la roba automáticamente, ni siquiera la comprende, que es mucha gente que vos sabés. Se le habla y es como si le hablaras a la pared. Después están los de la semilla que cae en pedregales, o sea, entre el camino y el campo había un lugarcito donde no se araba nunca, en el fondo nunca se habían roto las piedras grandes porque era seca la tierra. Entonces ahí arriba había como un polvo fino, amontonado, y cuando caía ahí la semilla por la misma humedad de la noche y el rocío y demás, prendía rapidísimo eso, prendía muy rápido. Pero cuando venía el sol, calentaba tanto, y como abajo había piedra, no podía hacer raíz y esa planta se moría. Entonces es lo que dice, la explicación es, hay gente que va a oír la palabra de Dios, va a aprender porque van a hacer la planta, van a hacer. Y hay muchos de esos que hoy lo vemos como los que no quieren oír, hay muchos que escuchan, yo recuerdo que una vez un vecino, hace 30 años, 35 años atrás, había ido a la iglesia en los tiempos que habíamos comenzado nosotros con Marisa, que habíamos empezado a ir porque creímos en el Señor Jesucristo, y ahí nomás se bautizó, hizo un revuelo que le duró unos meses y después nunca más. La vida de hoy, lo conozco aún a ese hombre, la vida es un verdadero desastre. ¿Por qué? Porque se murió.
la palabra prendió y se murió. Y quedó en la nada, como si nunca hubiese oído la palabra de Dios. Ahora, el otro cae en la tierra que no había pasado el arado, había pasado el arado, pero estaba ya antes de la tierra buena, y ahí había crecido la maleza. Ahí cayó una semilla, la tierra estaba buena para que brote, y brota. Pero la pelea por la luz hizo que la planta se vaya en vicio. Y esto sucede, hay muchos que hoy oyen la palabra y ya hay gente que va a estar en las iglesias. Esta ya es gente que está en las iglesias hoy. ¿Cómo funciona el reino de Dios hoy? Y hay gente que ha aceptado, pero vive una vida sin fruto, sin absolutamente fruto. O sea, creció pero no tiene fruto. ¿Cuál es el problema de esto? Esto es aparte, pero te lo digo, el tema es que la palabra de Dios dice que la planta que no da fruto, el Señor viene, la corta y la echa en el fuego. O sea, por eso es que cuando dice, pero hubo una que cayó en buena tierra y esta produjo al 30, al 60 y al 100 por uno. Entonces, ¿cuál es la esencia cuál es la enseñanza? Que los hijos del reino, los hijos de Dios, la palabra de Dios la van a oír, la van a entender, van a creer en el Salvador y van a ser salvos y van a producir fruto. Y eso lo vemos nosotros. Son muchísimos cristianos, verdaderos cristianos, que muestran en sí mismos que eso ha sucedido. Entonces, ¿qué podemos decir? Esta es una explicación perfecta de los tiempos que nosotros vivimos, ese interín que es la iglesia. Podemos decir que esta parábola, así en rasgos generales, nos está diciendo cómo iba a funcionar. Eso dijo el Señor, eso es lo que le dijo. O sea, hoy lo podemos ver, claro, hoy lo podemos entender a la parábola. ¿Cómo la vamos a entender? Porque vemos cómo funciona. Así tal cual Él lo dijo, así está funcionando hoy. Ahora, la parábola que sigue, que es la que vamos a hablar, voy a entrar ahora, voy a compactar lo que es la parábola de la cizaña, la vamos a llamar así, y la de la levadura. La de la levadura no tiene explicación, es muy simple, pero yo te voy a dar algo porque para mí mismo fue por muchísimo tiempo, yo tenía un pensamiento que era para mí conflictivo, porque no sabía cómo explicarlo, que ahora te lo voy a decir. ¿Por qué era conflictivo el pensamiento que tenía? Te lo voy a dejar para el final, así lo vas pensando. Voy con la cizaña. Muchas personas se preguntan si tiene algo que ver la cizaña de esta parábola con los cardos o la maleza o los espinos en donde cayó la semilla. No la del camino, no la del pedregal, sí la que después lo ahogaron los espinos. Y preguntan, claro, como habla también de un yuyo, digamos, no tiene nada que ver, es otra y explica otra cosa. Esto es una explicación que muchos la toman para la iglesia porque para nosotros parece ser para la iglesia. Pero tenemos que ver cómo está escrito, y voy al verso 24, en el capítulo 13, dice, les refirió otra parábola diciendo, el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Dice, pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron, Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde entonces tienes cizaña? Y él les dijo, un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron, ¿quieres que vayamos y la arranquemos? Y él les dijo, no sea que al arrancar la cizaña arranquen también
con ella el trigo. Y él les dijo: dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega, y al tiempo de la siega yo diré a los segadores: recoged primero la cizaña y atarla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Ahora, esto que el Señor le estaba diciendo, Él está hablando de algo que está sucediendo. Cuando Él dice el campo, se refiere en el mundo. Cuando Él da la explicación es el mundo, cuando dice que los segadores son los ángeles. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? ¿Quién es el sembrador? El Señor les dice, respondiendo Jesús, le dijo: el que siembra la buena semilla es el Hijo del Hombre. Eso está en el verso 17. Entonces, el que siembra era Jesús. El campo es el mundo, no es la iglesia, es el mundo. El mundo, está hablando del mundo. La buena semilla son los hijos del reino. Y los segadores son los ángeles. O sea, hace una explicación. Entonces él dice: de manera que como se arranca la cizaña y se quema en el fuego, así será en el fin del siglo. En el fin del siglo. Esta parábola pasa el arrebatamiento y llega, también acontece durante, ahora, el tiempo de la iglesia, y acontece después, antes de la segunda venida del Señor Jesucristo. Y él dice: enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo y a los que hacen iniquidad, y los echarán en el horno de fuego, allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, oiga. Entonces, está hablando de otra cosa, y está hablando de que aquí el Señor Jesús sembró la palabra. Él siembra. Ahora, empieza a brotar. ¿En dónde? En el mundo. La palabra, vos, yo predicamos la palabra, hablamos al mundo. En la iglesia vamos y nos congregamos y estamos, pero durante la vida hablamos. Vos invitás a otro, le contás, vos le hablas de Jesucristo, y vos lo que estás haciendo ahí es sembrando. Vos estás sembrando. Estás sembrando. ¿Por qué? Porque somos nosotros ahora, el Señor no está, pero nosotros seguimos sembrando. Ahora, aparece alguien aquí entre medio, aparece el enemigo. Aparece el enemigo. Y el enemigo siembra cizaña, que es una espiga muy parecida, un poco más, o sea, recién la vamos a notar cuando crece, no sé, porque al principio es muy parecida, y cuando empieza a dar fruto al final se ve un poquito más gris, no tan amarilla oro, y es más flaca. Entonces ahí sí se nota. Ahora, fíjense, acá hay una particularidad. La siembra el diablo, o sea, nosotros sembramos la palabra de Dios, pero también el diablo siembra también cuando nace una persona nueva, que viene a ser el trigo que va naciendo. Muchos somos espiga, que el Señor Jesús sembró en nosotros sembramos la palabra del Señor y van espiga, van haciendo. Eso es la siembra, la buena siembra, es la buena semilla. Ahora viene el diablo y siembra cizaña, y crecen juntas. En la iglesia, en el mundo. Y como la iglesia es parte del mundo, por supuesto que hay cizaña dentro de la iglesia, la hay, pero también hay en el mundo. También, porque el diablo siembra. Y fíjense, es tanta la siembra que cuando él está hablando, vienen los siervos del Señor y dicen: Señor, ¿no sembraste buena semilla? Y entonces, ¿por qué? ¿Por qué se asombran ellos? ¿Porque vieron 1, 2, 3, 50, 100? No, muchas vieron. Se asustaron. Ellos se asustaron a ver tanta. Por eso dijeron: ¿quiere que la saquemos? Porque hay muchas. Y él les dijo: no. ¿Por qué? ¿Qué explicación tenemos? Que el enemigo siembra, porque hay muchas personas que tienen una confusión. Por eso que hay algunos que siguen doctrinas de demonios. Doctrinas de demonios son los sembrados por el enemigo. Hablan parecidos, son re parecidos, pero su fruto no sirve. Ahora, ¿qué es lo que dice el Señor? El Señor dice: a ustedes, a vos y a mí, a nosotros, a la iglesia, no le corresponde arrancarlos. Por eso, en el tiempo de la Inquisición,
Lo que pasó fue que la iglesia del momento, que fue la iglesia católica, en ese momento quiere arrancar a los infieles, quiere arrancar a los que no eran cristianos según ellos, y empiezan a matar. Hicieron una matanza, porque ¿qué quisieron hacer? Arrancar la cizaña. Pero entre medio mataron a un montón. Y si alguno decía que podía ser una bruja, la quemaban. Era un lío eso. Eso es exactamente una explicación de lo que el Señor le dijo. No arranquen, pues van a poder arruinar a trigo también. Entonces, no nos toca a nosotros. No nos toca a nosotros. Eso, según el Señor dijo, y eso sí va para después del rapto de la iglesia, va para los días de la segunda venida, ya es distinto. Él dice que va a enviar sus ángeles a cegar, va a enviar sus ángeles y va a agarrar, ahora sí va a agarrar la cizaña, la van a amontonar, la juntan y esa la van a echar al fuego eterno. Ahí es donde es el infierno. Y ahí es donde aclaran este lugar que muchos piensan, y quiero aclararlo, muchos piensan que ahí, bueno, no la van a pasar tan mal, que es un lugar donde no están los santos, no van a estar orando, no van a tener reunión, va a estar de fiesta. No, ahí dice que el gusano nunca muere, la llama nunca se apaga, y dice que el grito va a ser un grito profundo. Es un lugar de tormento por los siglos de los siglos. Y esto quiero aclararlo y lo voy a aclarar todas las veces que pueda. Dios no es que sea malo que está haciendo esto. Ese lugar no es para el hombre, no es para el ser humano. El ser humano tiene la posibilidad de creer en Jesucristo para salir de ese lugar, para no ir a ese lugar. Pero cuando el ser humano se niega a eso, niega a Jesucristo, no quiere las cosas de Dios, dice que no le interesan, lo que está haciendo es negando la única oportunidad que tiene de librarse del infierno. En realidad no es que va a ir por malo, va a ir ahí porque no quiere creer y aceptar que Jesucristo vino para salvarlo de esa condenación. Bueno, aquí lo que él está explicando simplemente es lo que va a suceder, así va a funcionar, así funciona. Y nos quedaría la levadura, lo estamos haciendo muy escueto, pero te estoy diciendo un poco para que veas cómo el Señor dejó explicado. Y en el verso 33 dice: otra parábola les dijo, el reino de los cielos es semejante a la levadura que tomó una mujer y escondió en 3 medidas de harina hasta que todo fue leudado. Yo te decía al principio que había tenido una pregunta en mí, que era una pregunta que me hacía y que no podía contestar. Y muchas veces yo dije esto que te voy a decir. Yo decía así, por los cristianos, estaba hablando de los cristianos que a lo largo de la vida mostraban en su vida siempre el mismo desorden, el mismo error. Y decía, bueno, la gente no cambia. Así decía yo. Una vez le dije a alguien conocido, hace muchos años, cristiano, y me dice, pero ¿cómo vas a decir eso? Eso es muy feo lo que vos decís. Y yo decía, pero por más que sea feo es así. Claro, sonaba feo porque yo no tenía la explicación en el momento. ¿Por qué? Porque no me había... el Espíritu Santo todavía, yo no había entrado en la iluminación o en la revelación de esta parábola. Entonces lo explicaba al modo humano, esa era mi manera. Y yo decía, el que no cambió en los primeros días de su conversión, si no cambió, si no dejó, si robaba y no dejó de robar, va a seguir robando. Eso es lo que yo decía, ¿no? Si era un adúltero y no dejó el adulterio, iba a ser adúltero toda la vida, y así. Porque si vos vas a ver muchos cristianos que siguen haciendo lo mismo que hacían antes de convertirse, y parece que va bien, pero tienen algo, vos decís, o es borracho, o es golpeador, o vaya a saber que un montón de cosas que vos te podés imaginar, o es muy mentiroso, y sigue así. Bueno, yo decía, ese no cambia, porque no lo hizo al principio, pero yo no entendía, pero ahora, yo lo entiendo ahora y te lo digo. Esta parábola, la parábola de la levadura, por eso el Señor la utilizó, dijo, tengan cuidado con la levadura de los fariseos, le dijo a los discípulos en el barco, y ellos pensaron que era por el pan que habían traído. Pero en realidad esto es una historia que viene desde lejos, en el Éxodo, cuando viene la Pascua, por eso Jesús es nuestra Pascua. En aquel momento Dios le dijo que
comieran pan sin levadura, no leudado. Ahora, ¿por qué? ¿Cuál fue la razón? La razón era por esta, te la hago fácil. La levadura antes era cuando hacían la masa, sacaban una parte y la dejaban amargar o agriar, y esa iba a ser la levadura para la próxima masa. Entonces guardaban un trozo de esa masa para que esa leude la que iban a hacer luego. Es más, cuenta una historia de aquellos tiempos de Israel, que las mamás, cuando se casaban sus hijas, ellas le daban un trozo de la última masa que había hecho su mamá, se la daban para que cuando vaya a su casa, su hija casada en su nuevo hogar, utilice esa levadura para hacer su pan, y así era la continuidad de la familia, y le daba esa masa que iba a ser la levadura de la hija. Bueno, esta es la razón de la cual el Señor dice, esto es igual, que cuando ponen un poquito. Por eso el Señor, cuando los saca de Egipto, dice, no lleven nada de Egipto. Esa fue la razón, no lleven nada, que no lleven levadura, porque ese pedacito de levadura iba a hacer que leude toda la masa e iba a arruinar toda la masa. Y ahora estaba la explicación. No es que la gente no cambia, que yo pensaba, es que la gente llega al Señor y se queda con un trocito de la levadura, se queda con un trocito de la masa vieja. Esta es la explicación que dio el Señor. Aquí viene la revelación para nosotros de lo que era el reino de los cielos. Entonces muchas personas se dicen, ¿por qué? ¿Por qué algunos no cambian? ¿Por qué algunos llegan al Señor y viven una vida realmente nueva y otros siguen haciendo las mismas cosas que antes y vienen y preguntan y piden oración y siempre dan vueltas sobre el mismo problema? Una vez habíamos ido a Buenos Aires con Marisa a ver a un pastor y cuando lo vimos, dice, había venido otra vez, un año anterior o 2 años anteriores a la Argentina, y dijo, él dice, me tienen cansado, hay personas que vine la última vez, hace 2 años atrás, pidieron oración. Ahora, vengo de nuevo 1 año o 2 años después y vienen con la misma oración. Y él dice, por favor, cambien, vengan a pedir oración, pero por otra cosa. ¿Por qué hay personas que siguen siempre con el mismo problema? ¿Saben por qué? Y el Señor les dice, tengan cuidado, porque un poquito de levadura les va a leudar toda la masa. Entonces, esta explicación es muy importante y hoy yo te la quiero decir para finalizar, que el Señor ya lo avisó. Entonces, si hay algo que vos tenés en tu vida, que viniste al Señor, eso quedó, esa es levadura, eso es masa vieja que está leudando tu nueva vida. Y la está leudando, está haciendo que se inflame, está haciendo que se eche a perder toda la masa, toda tu vida se empieza a echar a perder. El fruto se contamina, parece esas frutas que tenemos nosotros aquí en nuestra zona, que son árboles de durazno y que no son de la zona, y se embichan antes y se pudren antes de que termine de florecer o de terminar la fruta. ¿Por qué? Y porque tienen esa levadura. Así que esto es lo que te dejo hoy, querida hermana, de las parábolas que el Señor dijo, para que tengas luz en esto. Cada vez que las leas ahora, piensa en eso, lee con cuidado y piensa. El Señor ha avisado y nos ha dicho cómo iba a ser. Que el Señor te bendiga. Yo te mando desde aquí una bendición enorme y también pido que la paz, la hermosura y la dulzura del Espíritu Santo sea con todos ustedes. Amén. Insaciables
Jesucristo basta, Jesucristo basta, mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta. Fuimos alcanzados por su gran amor, con brazos abiertos nos recibe hoy. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Él es el alma que ha de ver, nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta, mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta, Jesucristo basta. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor, sin temor. Tal y como somos nos amó, hoy nos acercamos sin temor. Y Él es el agua que ha de ver, nunca más tendremos sed. Jesucristo basta, Jesucristo basta, mi castigo recibió y su herencia me entregó. Jesucristo basta, Jesucristo basta, Jesucristo basta. Ahora hay un futuro y esperanza fiel, en su amor confiamos, hay descanso.